Bueno, vamos. India Catalina, parte 2. ¿Quiénes no estuvieron en la parte 1? Hay varios, listo. Entonces voy a hacer un repasito. Estoy hablando de la India Catalina como calentamiento para la inmersión profunda en el sagrado femenino, que arranca el 18, creo que es. Creo que es 18 de junio, o sea, perdón, no, de julio. Sí, es 18. Bueno, creo que es 18 de julio. En todo caso, dentro de la fecha que se conmemora María Magdalena, que es el 22, esa sí la tengo súper clara. El 22 de julio es el cumpleaños o la fiesta pues de María Magdalena. Y siempre hacemos un retiro profundo, inmersión profunda en el sagrado femenino en ese momento, donde está pues la energía de ella muy presente. Y bueno, últimamente he estado, pero sobre todo estos últimos días, obsesionada pues con encontrar pues la India Catalina, y se parece demasiado a María Magdalena. También en el sentido de que no, a mí la gente me pregunta, ¿qué libro leo de María Magdalena? La respuesta es súper simple, ninguno. Pues, o sea, no, puede leer todos y bacano, pues yo lo hice. Pero así que yo diga que en un libro está la historia de ella, no está, no es tan fácil como Jesús, no es tan fácil como, no sé, eso es otra cosa distinta de encontrar la esencia de ella, pues. Y lo mismítico pasa con la India Catalina, exactamente lo mismo. Si uno va a las fuentes históricas y todo eso, súper debatida quién fue realmente. Entonces sabemos, pues todos hemos oído la India Catalina, creo que todos. En Cartagena es una estatua que hay allá de una mujer muy linda, una indígena divina que está, yo no sé en qué parte de Cartagena, pero todos sabemos pues de eso. Y hay como tres versiones. Una dicen que la India Catalina era una traidora, pues, y que ayudó a la conquista, pues. O sea, que mejor dicho, que ayudó a que Pedro de Heredia y los conquistadores pudieran hacer más eficientemente el trabajo. Esa es una versión que hay muy clara. Otra dice lo mismo que con María Magdalena, que era hermosa. Los españoles, como hablamos la vez pasada, pues en la primera parte, los españoles, pues igual que ahora, vienen acá y pues exactamente igual, y en esa época, imagínense, se enloquecían pues con esas mujeres, y que pues tuvo un enredo, pues sí, sí, ¿cómo decimos? Bueno, enredo no sé, sino amor, pues se enamoró de Pedro de Heredia, y por eso a veces dicen que es como, igual que María Magdalena, como sí, pues prostituta, pues no tanto, pero así pues como hay gente que cree eso, pues. Y otra versión, que obviamente es la que es, y yo pues estoy segurísima, porque por lo que hablábamos la vez pasada, pues que yo me di cuenta estudiando a Cleopatra, que sabe uno de Cleopatra, que era de Egipto, fue la última faraona que hubo en Egipto, y uno sabe que era hermosa, que tuvo 2 amantes, como con una historia muy especial, y que era divina, y que se bañaba con leche, y muchas cosas de belleza las venden que las usaba Cleopatra, pues o sea, dicen que Cleopatra se bañaba con leche y miel, y bueno, muchas cosas. Yo soy, pues, y sobre todo era muy, pues muy típica paisa, pues, de la belleza, pues. Entonces, todas esas cosas, secretos, pues, de Cleopatra. Y estudiándola un poquito, porque no la he estudiado, pues le digo de repaso pues, a los que no estaban, me empecé a leer un libro y todavía no me he metido con Cleopatra tan profundamente, que quiero llegar pues, a entenderla muy profundamente. Quiero ir a Egipto, tengo eso ahí pendiente, bueno, y quiero entender todas esas cosas de Isis y todo eso, pues me quiero meter en eso. Algún día pues lo tengo súper planeado, pues. Pero sí me leí un pedazo de un libro y ahí contaban pues la importancia de la cosa que ella hizo como faraona, pues. O sea, ella fue la última y quiso pues recuperar la esencia egipcia, pues, la esencia de la cultura pues grandiosa de Egipto, pues. Y fue pues una líder pues
súper potente. Y por eso pasó a la historia, o sea, nadie va a pasar la historia, pues, eso pasó hace, dice Diana Uribe, pues entiendo que esa cultura egipcia es hace 5.000 años. El chiribiquete son 20.000 acá en Colombia. O sea, Egipto es antiguo en la antigüedad, dice Diana Uribe. Y acá tenemos una cultura que nos dijeron que los de acá eran medio bobitos, pues, la cultura que se ha encontrado en las pinturas del chiribiquete datan de 20.000 años atrás. O sea, mucho más que la cultura egipcia, pues. Pero bueno, el punto es que lo que yo me di cuenta, pues eso es lo que me parece demasiado evidente, es que nadie va a pasar a la historia 5.000 años, o sea, 5.000, es que 5.000 años es demasiado, o sea, son 2.000 antes de Cristo, imagínense, 3.000, o sea, eso es mucha cosa, pues. Y cómo alguien va, y todavía quién no ha habido Cleopatra, o sea, eso es un nombre que tenemos en el subconsciente demasiado profundo, pues. Entonces, lo que yo ahí tuve como un chispazo, y me di cuenta que nadie va a pasar la historia por echarse leche, pues, sino porque obviamente era una dura, pues una tesa, o fue alguien, pues, como muy brillante, pues, porque todavía se habla de Cleopatra, pues. Entonces, lo mismo siento yo con esas mujeres, pues, o sea, la India Catalina todos hemos oído y está muy también en la cosa de nosotros, y eso no es porque ayudó a los conquistadores, pues, a martirizar los indígenas, sino, pues, o sea, eso no estaría, obviamente, para mí es obvio, pues, que la versión es que hizo una cosa muy profunda de puente, pues, entre los indígenas y los conquistadores. Y me parece muy revelante, pues, como, igual que con María Magdalena, conocer la historia de ella bien, la de verdad, porque es muy relevante para este momento en la historia ese puente. Hay otras indígenas distintas que también las voy a estudiar, por ejemplo, entiendo que la gaitana, ahí estudiando pues de cosas, ni sé bien de dónde es ni qué, pero me suena la gaitana, y esa era distinta, esa no era puente, esa sí era indígena con toda, pues, y contra los españoles, con todo, pues era otro cuento, distinto. Pero esta, por la historia, es un puente. En la cultura de los indígenas hablan de que hay personas que son puentes entre los blancos, pues, y los indígenas. Y acordémonos, pues, de que acá no estamos hablando de indígenas, pues, solamente porque tengan plumas, pues, sino cuando hablamos de indígena, cuando yo digo la palabra indígena, me refiero a verdad un indígena, pues, un indígena que no solamente que tenga plumas y esas cosas, sino que de verdad tiene los principios básicos, pues, de esas culturas, pues, que llamamos indígenas. La palabra indígena también viene de la raíz estar en Dios, indi, es muy bonito, pues, eso. Entonces, bueno, voy a ir a la historia y ahí vamos viendo todo eso, pues. Entonces, ella nace en cerca Cartagena, y ahí, pues, como estoy, no pienso sino en eso, estoy como en eso, pues, estoy absorbida en eso. Yo siempre veo el punto de vista de Diana Uribe. Cuando yo estudio algo, no es que ella sea mi gurú, pero siempre me gusta oírla. Siempre cualquier cosa, India Catalina, Diana Uribe. Yo pongo pues cualquier cosa, siempre me interesa el punto de ella, que me parece muy relevante y me gusta mucho ella, pues. Y explica, lo que más me impactó de lo que explica ella, porque no tiene una cosa de la India Catalina, debería tener, ojalá que nos hablara ella, de la India Catalina, lo pone uno, a mí me hierve como la sangre oír a Diana Uribe, me gusta mucho, me encanta. Pero tiene un podcast bacano de Cartagena, entonces ahí explica la geografía, pues, de esa bahía de Cartagena, y ahí, pues, o sea, ella habla de las muchas ciudades importantes de Sudamérica, y creo que el primer podcast es de Cartagena, y explica hermoso la geografía, porque ella dice Cartagena es como una síntesis de Colombia, la historia y la geografía es como, o sea, no sé si han leído, ¿cómo se llama eso? Los viajeros, en mi época por lo menos, uno cogió un librito que se llama ¿cómo? El clásico, ¿la qué? Sí, un guía pero la clásica pues, la clásica. Guía de turismo, ay, ¿cómo se llama? Por Dios. Todos lo conocen, todos sabemos. Cuando uno viaja hay una clásica, pues que es la mejor, creo que es como, ¿cómo se llama eso?
libros, ya nadie usa esas cosas, que eso era antes, que se usaban libros, ya todo el mundo es como con cosas digitales. Bueno, pero en mi época, que existían libros, estaba ¿cómo se llama? Por Dios. ¿La qué? No, no, una guía, un libro de guía turística que hay de todos los países, pues. No, una guía para cuando uno va, que dónde voy, que voy al Castillo de San Felipe, que voy, no sé qué, es un libro de guía turística muy famoso, pues que todos lo conocen, yo también, pues todos lo conocemos, pues. Bueno, ese es el mejor. En todo caso, ahí en esa cosa, que ahorita me acuerdo el nombre, cuando habla, en Colombia, cuando habla de Colombia, dice, no me acuerdo exactamente, pero más o menos, si quieres conocer los Andes, ve a Bolivia. Y si quieres conocer el desierto, ¿qué será? El desierto pues en Sudamérica. ¿La qué? Sí, pero en otra parte pues... El Cabo de la Vela creo que es exactamente, el Cabo de la Vela. Y si quieres conocer el mar, vea no sé dónde. Y si quieres conocer los indígenas, también es pues Bolivia es muy importante para eso. Y si quieres conocer las mejores playas, Brasil, bueno, no sé qué. Y si quieres todo en un solo país, ve a Colombia. Esa es la introducción. Y de Colombia, si uno quiere conocer todo, pues por lo que yo estudié con Diana Uribe, es como en toda esa bahía de Cartagena. Ahí está toda la biodiversidad que existe, pues, como en esa parte pues, del Caribe. Está el mar, están las ciénagas, está el manglar, están los humedales, súper tesos. Si acá estuviera Reiche, pues me diría eso súper bien. Bueno, pero todas las cosas pues, de Colombia están ahí muy resumidas y la geografía es demasiado exuberante. Imagínense, ahora pues, pues con esta cultura occidental pues acabamos hasta con eso, pues, pero imagínense en eso en la época de la conquista, pues eso es súper fácil de visualizar. Esa hermosura de mujeres viviendo en ese paraíso, en armonía, pues, o sea, no, yo creo que no hay un lugar pues más idílico, pues, que lo que fue eso. Yo no sé, tengo el poder de visualizar mucho y lo visualizo como era la verdad perfecta, pues una cosa pues demasiado impresionante, pues. Entonces ya nace en una tribu de esas que hubo pues antes de la conquista. Y obviamente, por eso pasó la historia y por eso es tan grandiosa y todo eso, esa tribu sí tenía los principios, pues los principios básicos de los indígenas, porque obviamente como pues, son tan diversos y hay como todo pues, hay tribus que eran pues malas y otras buenas y obviamente hay de todo pues. Pero yo creo que la de ella obviamente, por eso logra hacer ese puente pues tan impresionante, era de las que tenían pues los valores indígenas pues. Entonces acá hoy vi este libro que fue el que regalé de Navidad, que hicieron los mandibuleros, qué libro tan bonito de verdad, que lo di pues de Navidad y acá están. Cogimos yo acá para este librito de niños, que ahí lo pueden coger en la recepción, pues los que quieran, y acá explicamos pues cuáles son los principios básicos, y lo cogí de un libro de Martín von Hildebrand, que es guardián del Amazonas, pues, muy claramente, como decir el Carlos Castaño, el Chiribiquete, o Pablo Aristizábal de Cerro Tusa. Yo pues creo que claramente Martín von Hildebrand es de la cultura del Amazonas, es el pues guardián occidental, pues muy guardián de verdad del Amazonas, pues. Y hay un libro de él que se llama, se lo recomiendo mucho, se llama ¿cómo es? Del jaguar, de Martín von Hildebrand, el camino del jaguar, se llama, el camino del jaguar, es como un saxan con él visitando todo el Amazonas. Se fue, pero así, creo, 10 años, pues no es como que fue así de turista, pues, no, vivió con los indígenas y, o sea, la tenía súper clara. Y en el epílogo de ese libro él dice estas palabras, dicen, en estas culturas indígenas, cuando indígenas de verdad, cooperan en vez de competir, comparten en vez de acumular,
priorizan lo colectivo antes de lo individual. Entonces, en estas culturas, pues como los principios básicos de las culturas indígenas, es muy importante el círculo de palabra y el consenso colectivo. O sea, ahí no es que sea democracia, no gana, pues, hay una parte del libro que un indígena le dice, pero ¿cómo? Si la mayoría está equivocado, ¿cómo le vamos a hacer caso a la mayoría? Lo que se trabaja, pues, en las culturas indígenas, no sé cómo se llama eso, las palabras de ellos, pero es el consenso. O sea, se dialoga hasta que todos lleguen a un consenso, a través de oír las palabras de todos, sobre todo las de los mayores, que tienen pues la tradición, y se llega realmente a un consenso. O sea, no es como que vamos a votar quién y que la mayoría, y eso hacemos, sino que se llega realmente a un consenso muy a través de los círculos de palabras. Una sabiduría pues muy importante de considerarla siempre. No se consideraban dueños de la tierra, sino sus hijos. Eso es básico pues de los indígenas. Y evolucionar para ellos era mantenerse fiel a la sencillez y la simplicidad de la vida. O sea, en esas culturas, el más teso no es el que más acumula, sino al contrario, el que se considera teso es la persona que logra vivir más sencillamente, pues. Eso es lo que es valorado, pues, o lo que se aspira, pues, en estas culturas, pues. Y yo creo que son tres, pues ahí les dije lo que dice Martín, pero para mí son tres, muy sencillos. Uno es la conexión con la naturaleza. Para ellos la naturaleza es la prioridad. Un indígena allá en el Amazonas, cuando estuve en un programa de Confama, que hace algo grandioso, como todo lo que están haciendo en Confama, que es de verdad demasiado bueno, invitan a empresarios a vivir la experiencia con los indígenas allá en el Amazonas, muy interesante. Invitaron a mi papá y a mi hermana y yo me invité, pues yo fui porque yo me colé pues ahí, pues. Y entonces oí a un indígena espectacular, pues a dos, hablándole a los empresarios, pues. Entonces explicaba que pues decía, es que las prioridades de nosotros son las contrarias a los de los occidentales. Algunos los llaman blancos, bueno, otros los llaman occidentales, pues allá en esas culturas. Entonces yo pregunté, yo quería entender eso, pues, como claramente. Entonces me dijo, ¿cuáles son las prioridades de ustedes? Me preguntó él a mí. Pues obviamente todos sabemos cuál es la prioridad número uno de la cultura occidental, plata, pues lo que sea más rentable, eso es pues obviamente pues. Después lo social y después la naturaleza. O sea, a mí me lo explican muy bien los economistas. Hay que tener plata y solamente cuando uno tiene plata puede hacer algo social. Y después hablemos de la naturaleza, pues. Y lo que dicen los indígenas es, como todo, pues, para ellos es literalmente lo opuesto. Ellos dicen, solamente si la naturaleza está bien, y por eso tiene que ser la prioridad y el centro, claramente, la sociedad va a estar bien. Eso es más obvio, es imposible, pues. O sea, si el río acá está limpio y pues no está separado, pues, que es el alma, pues, de los territorios, pues, no está pues, como el río Medellín, pues, que separa el alma por una autopista, pues, y si hay aire puro y por lo tanto hay pues salud y el agua es pura, pues obviamente la sociedad, solamente con eso a la sociedad le puede ir bien, pues. Y para ellos lo último es la parte económica, pues. Y por ende todo económicamente se va bien, pues, o sea, ellos lo ven, eso que para nosotros es como lo prioritario, ellos lo ven al revés, o sea, esa visión indígena es demasiado importante, demasiado. O sea, uno tiene que ir humildemente a aprender de ellos, pues. O sea, es una brutalidad, locura completa ir nosotros a enseñarles a ellos, o sea, es muy loco.
Entonces, bueno, para poder llegar a la India Catalina, rápidamente los principios son la naturaleza es la prioridad del centro, y ellos dicen que una cosa es ser dueño y otra cosa es ser guardián. Dueño, ellos dicen es que tiene papelito, es el dueño, pero para ellos el verdadero jaguar es el guardián, o sea, que defiende la naturaleza por encima de su vida, pues eso para ellos es prioritario, en una cultura pues verdaderamente indígena, pues. El segundo punto es la comunidad, o sea, un verdadero indígena vive profundamente en su tribu, pues, o sea, vive en la comunidad. Por ejemplo, acá cuando vienen indígenas y me dicen yo voy solo, yo ya sé que no es indígena, así tenga plumas o venga vestido no sé qué, no, ellos es en manada que andan, pues, es súper evidente la cultura pues sí, de la comunidad. Por ejemplo, esa cena que les conté, qué pesar, o sea, yo fallé en una cosa viendo esa serie, que si alguien decide verla, haga la tarea que yo no hice. Y es lo poquito de valor que hay, porque sí, de valor que tiene que la mujer es divina, inclusive vi en estos días una entrevista de la actriz, o sea, a mí me parece que cogieron la que, pues así como una serie que también había de María Magdalena que me gustaba, que ya la quitaron de Netflix, que sí cogieron una actriz, y esa actriz sí, pues porque sí era, pues yo creo que sí era como ella, totalmente. Pero sí, le metieron pues mucho Hollywood y le pusieron demasiada bobada de telenovela boba, pues. Entonces, si alguien la llega a ver, haga la tarea que no hice, y es lo poquito de valor que tiene, pues como que sí, de verdad no es esa bobada pues, del amor y todo eso, que bacano, eso pasó, y eso es importante, pero me parece que le faltó mucho de lo que verdaderamente hizo ella, grandioso, pues. Y bueno, les conté a los que estaban acá una escena muy importante, es que ella la coge, entonces ahí vamos ya a la historia. Bueno, y digo el otro principio porque después me voy y se me quita, se me voy de esta la cosa. Entonces los principios son prioridad a la tierra, 3 para mí que son los más importantes, la comunidad y la medicina. Todos los indígenas tienen una medicina que los eleva, pues que ellos son muy enraizados, eso caracteriza a los indígenas totalmente, pero por ejemplo, ¿qué creen que sea la medicina de la nana Rosenda? Se la tiene súper claro, el fuego. El fuego, y no sé, yo esta vez sentí eso muy, muy profundamente. Y cada uno tiene distintas medicinas, distinta práctica espiritual, distinta cosa, pero en todas las culturas hay una medicina, muy evidentemente, que los conecta pues con el gran espíritu y que por eso ven esas cosas sagradas y todo eso pues muy, muy evidentemente. Pero bueno, entonces ahí voy para lo que les iba a decir. Ella nació, esperen, ahí se me fue, porque, ¿qué fue el último que les dije antes de eso? Sí, la cena, gracias. Entonces ella nació en esta cultura, obviamente, para mí es súper obvio que nació en una cultura indígena de verdad, pues súper obvio, y era la hija del cacique, eso sí está históricamente súper registrado, pues, del sabio, pues, muy evidentemente ella iba a ser, pues, sabia, pues, ahí, en esa cultura, pues. Pero la cogen Diego Nicuesa específicamente, ese conquistador, va a la aldea, como fue eso tan horrible, como le pasó a la abuela, pues, hace poquito, pues, tal cual, literalmente igual, fueron con esa violencia, atacaron toda la aldea y a ella la secuestraron, pues la raptaron y se la llevaron para Santo Domingo, se llamaba en esa época, que es República Dominicana en este momento. Ahí en esa isla, ella la meten en esos internados donde metían a los indígenas, que era pues la cosa más horrible del mundo, pues. O sea, lo que les dije la vez pasada, si hablaban el idioma, y eso también en las culturas del Amazonas, igual, pues eso es como, mucho, es una historia pues repetitiva, pues, de todas esas cosas indígenas, pues. Entonces los metían ahí y era pues el catolicismo pues tamásico y pues, ¿cómo se llama eso? Sí, como positivo y pues
todo lo que no fue Jesús, pues, que lo llaman catolicismo, pues, y la metieron en esa cosa clásica, pero había un padre espectacular que se llama de las Casas, que les dije, como Bartolomé de las Casas, que sí se conectó mucho con ella, y él le enseñó quién era verdaderamente Jesús a ella. Y ella, en la película, en la serie esa, hay un indígena que está con ella ahí, muy importante, que lo torturaron, un indígena chiquito, la cosa más divina, el personaje es increíble. Y ellos dos le muestran al padre lo que es ser un indígena, pues. Y bueno, ahí en la telenovela sale que Pedro de Heredia, que fue el fundador, pues, de Cartagena, yo me estoy desatrasando, no sé muchas de esas cosas, la rapta, y ahí se ve, pues como les expliqué la vez pasada, le pusieron pues la Hollywood, pues a la cosa, la rapta en un caballo blanco, y la coge y se la salva, y se la lleva pues para Cartagena. Y ahí en Cartagena, ya está como, tiene esas dos culturas sincretizadas, pues muy bonito. Ella se viste, yo quiero todos los vestidos de ella, española, pero bonito, con un toque indígena, pues se pone los collares indígenas y se pone como la cosa de los cogis que tengo yo, blanca igualita, tiene varias de esas, bueno, y ya la tiene pues así, y con Pedro de Heredia fundan Cartagena, los dos. Esa es la historia pues que yo creo. Como les digo, si buscan, de pronto van a decir que son mentiras, pues hay varias versiones. Y como decían estos días, ¿quién decía? Ya vamos, decía alguien, cuando ustedes oigan una cosa que no coincida con la que ustedes tengan, simplemente la enriquece. Porque uno a veces dice, no, esto no es histórico, no es verdad, entonces ya se cierra uno, pues. No, en esas hay muchas versiones, pues, pero yo sí creo eso, yo creo que los dos la fundaron, y la fundaron con la intención de hacer en Cartagena otro modelo distinto. Pedro Heredia llega, eso lo expliqué la vez pasada, llega a Cartagena no porque va a buscar oro, sino porque se escapa, tuvo un romance con un personaje espectacular también ahí de esa cosa, que era una duquesa, y bueno, en una guerra ahí, pues una pelea ahí con el esposo, él lo mata y sale escapado pues para acá, no viene tanto pues como nosotros pues por el oro, sino que él se tiene que escapar pues. Y ahí encuentra pues a la India Catalina. Yo sí creo que se enamoraron profundamente, eso se discute, dicen que sí, que no. Yo creo que claramente, obviamente, creo que sí, me imagino que eso fue así muy claramente. Y ellos fundan esa ciudad, esa escena muy bonita, con la intención pues, de que haya un sincretismo pues, de las dos culturas. Pues. Y él no, o sea, él evita, o sea, él es gobernador, eso pues es clarísimo en la historia, pues, el primer gobernador de Cartagena fue el que lo fundó, y él ahí, por ejemplo, pues no hace las prácticas que se hacían con los indígenas, pues, torturarlos, latigarlos, castigarlos, todas esas cosas, pues, no pasan. Y la fundan, pues, con esa intención a Cartagena. Pero él tiene, pues, lo que muestran ahí en la telenovela, no sé si eso históricamente esté, pues, así, pero el punto es que yo decía, esto es el Bhagavad Gita, pues, porque él tiene una cosa, pues, horrible, y es que bueno, es que eso es muy dramático, eso es tanta drama que eso parece el Mahabharata, pues, porque eso es drama y drama por todos los lados, pues. Pero él, para hacer la cosa cortica, para poder salvar a su hermano, que es el amor de su vida, pues, un hermano, pues, que sí se quieren demasiado, se compromete con la corona española a traer mucho oro. Entonces ahí viene pues el punto negro de él, muy teso.
demasiado teso, porque para lograr eso saquea pues la tribu de la India Catalina, pues. Ella, muy típico, pues, como los indígenas en su inocencia, por como son así de puros, pues, ellos reciben, eso es como muy repetitivo, reciben a los españoles, pues, con los brazos abiertos, los acogen, porque así son los indígenas, pues, ellos son de comunidad y son demasiado inocentes, pues. Y ella le habla porque pues si hubo, pues acá lo que había de oro, pues era impresionante, o sea, ninguna parte del planeta, por eso la leyenda del dorado, pues eso es, porque es que esto acá era, por todas partes había pues exceso de oro. Yo creo que era tanto que inclusive no había ni que cavarlo, pues, por eso los indígenas tienen cosas que uno en el Museo de Oro, que hacían con el oro y todo eso, pues. Y ella le dice, le muestra pues como una cueva donde es lleno pues de tesoro, pues de cosas que para ellos son pues simbólicas y son de ofrendas y todo eso. Y él por salvar al hermano saquea eso es pues, pues Virgen Santa, grave, pues pero él se arrepiente pues profundamente y vuelve otra vez donde ella pues ya con ese pecadito, pero pues con un arrepentimiento. Bueno, y el trama sigue, pero el hecho es que ellos dos quieren hacer un sincretismo, pues quieren lo que están buscando los indígenas ahora, pues, y es que cojamos lo grandioso de la cultura indígena y lo poquito que tenemos para aportar nosotros, pero alguito de tecnología, no sé, bobadas de esas, y que se haga pues un sincretismo pues con eso, pues. Y eso es lo que buscaban pues ellos pues ahí en Cartagena, pues. Y ella era una mujer obviamente divina, por eso la actriz que cogieron es perfecta, pues, mega sensual, me la imagino totalmente, así la veo yo, pues como la siento, pues, muy evidentemente, y con una capacidad oratoria, pues, impresionante. Entonces, por eso ella logró hacer. Yo creo que tal vez en la historia dicen que a veces falló, como con su inocencia, pues de que a veces de pronto en vez de ayudar los perjudicaba, pues, porque, pues yo no sé, por la cosa de los indígenas. Pero la cosa es que ella tenía una capacidad oratoria, pues, impresionante. Y ella inclusive logra que Pedro de Heredia, en un juicio que le hacen, él confiesa todo, confiesa que mató a ese hombre en España y que todo lo que hizo, pues, y pues se arrepiente pues muy, muy profundamente, pues. Pero la cosa de ellos, pues, o la historia, pues, es que ellos tienen esa intención de que se pueda vivir ahí en Cartagena, que puedan vivir esas culturas. Y son tres realmente, pues, las tres no, Diana Uribe explica, son muchas más, pero tres son las más predominantes, que son porque después llegaron los negros. ¿Cómo se llama el padre que defendía a los negros en Cartagena, que lo iba a buscar hoy por la mañana, que también en Cartagena es muy importante? Empieza por P, en Cartagena, pues, los que han ido a Cartagena, han hecho un tour, pues sabemos, bueno, el padre, pues, en todo caso, las culturas, pues, o sea, todos los que estamos acá tenemos predominancia, pues, los que nacimos en Colombia, seguramente se hacen esa cosa de genes, lo más predominante son los indígenas, negros y españoles, o sea, ya eso está adentro, pues ya nosotros ninguno es puro, somos súper mestizos, pues. Y Catalina empieza con el mestizaje, exacto, Pedro Clavel, exactamente, Pedro Clavel. Y fuera de eso, explica Diana Uribe que no solamente eso, sino que ya los españoles tenían influencia árabe, por ejemplo, Shakira tiene cosa árabe, obviamente, y en Barranquilla, que mi mamá nació allá, yo sé mucho, hay mucha cosa árabe y mucha cosa judía, por eso acá en Paisolandia tenemos como esa
cosa judía pues tan predominante. Entonces somos la mezcla de muchas cosas, de muchas cosas dentro de nosotros, pues, pero principalmente indígenas, negros y españoles, pues. Y la gran intención de ella fue fusionar eso. Y yo sentí, una vez estuve en San Miguel Allende, en México, una ciudad divina, y ahí yo sentí, no sé por qué, ahí sentí que eso se puede, porque en esa ciudad se ve eso, se ve como lo bueno de los indígenas, lo bueno de los españoles, no sé, como... Y es Sevilla y Andalucía lograron eso. O sea, ahí en Sevilla y Andalucía lograron que la cultura judía, la cultura musulmana y la cultura cristiana durante un tiempo, y eso fue como una gran luz pues, de toda la historia de la humanidad, vivieran en armonía y todos pusieran lo bueno. Ahí se hicieron un sincretismo pues, bueno con todo eso. Y eso fue pues, el legado, a lo que dedicó la India Catalina su vida, pues. Aparte de todo el drama y todo eso, pero eso es la cosa. O sea, ella en la telenovela se ve pues que ella cuando trabajaba con Pedro Heredia, dentro del romance y toda la cosa, ella lo manejaba con el dedo pues y era muy líder y muy potente pues como gobernante pues allá pues. Y eso fue lo que ella quiso pues, que hubiera paz entre esas culturas y que fuera una ciudad en la que floreciera lo bonito de esas tres culturas pues. A ella yo no sé si le tocaron los negros, después los negros llegaron porque los indígenas eran débiles, no aguantaban pues todas esas torturas y por eso empezaron a traer negros de África. Y los africanos, la cultura pues como sátvica y la fuerza de los negros es impresionante. Eso pues es, mejor dicho, cuando logremos integrar eso sí es poder, verdaderamente poder, pues. Entonces, bueno, no sé si logré hacerlo bien como lo de la India Catalina, pero bueno, ahí más o menos lo que pude. Y bueno, vamos a profundizar mucho en el sagrado femenino, sobre todas estas cosas. Y ahí dentro del sagrado femenino, en ese retiro del sagrado femenino que lo recomiendo mucho, vamos a estudiar profundamente la historia de María Magdalena, que eso sí me lo he estudiado, pero con toda, pues, que me encanta y es así que es importante de sacarla a la luz, porque conocer la verdadera historia de María Magdalena cura el subconsciente colectivo. Entonces, por eso es muy importante saber la verdad de todas estas mujeres. Ni Cleopatra, ni la India Catalina, ni María Magdalena pasaron a la historia solamente por ser bonitas y sensuales. Hicieron una cosa muy profunda en la historia, demasiado profunda en la historia. Y todas las mujeres tenemos ese poder. Ahí con eso acabo.